Hola de nuevo, otro examen de física de selectividad de la UIT 2016 modelo 2. El problema es un problema de efecto fotoeléctrico. Recordad que el efecto fotoeléctrico se rige según la ley de Einstein, H por F, H constante de Planck, F la frecuencia de la radiación que incide sobre una placa metálica es igual a H por F0, el llamado trabajo de extracción, que es una constante para cada metal, más la energía cinética de los electrones que saltan del metal. Me pregunta, ¿qué ocurre si mantenemos la frecuencia pero variamos la intensidad de una onda electromagnética que está produciendo el efecto fotoeléctrico? Insisto, importante, tiene frecuencia suficiente, energía suficiente para producirlo. ¿Qué ocurre si no variamos la frecuencia? Entonces la energía incidente es la misma y por tanto la energía cinética de los electrones será la misma, pues el trabajo de extracción no varía. Pero, ¿qué ocurrirá al variar la intensidad? Que el número de fotones que llegan a la placa metálica por unidad de tiempo aumenta y por tanto saltarán más electrones, pero saltarán con la misma energía cinética, pues la frecuencia no ha variado. Al contrario, si nosotros mantenemos la intensidad, es decir, el número de fotones que llegan por unidad de tiempo es el mismo, pero variamos la frecuencia, entonces si aumentamos F, obviamente al aumentar F aumenta la energía y por tanto aumenta la energía cinética de los electrones. Como que no variamos la intensidad, el número de electrones que saltan es el mismo. Seguimos, el problema 2 es un problema de campo eléctrico. Me dice que una carga de 3,2 microcoulombios está sometida a una fuerza de 2,4 newtons y se encuentra situada entre dos placas separadas 2 milímetros. Me pregunta la diferencia de potencial entre las placas. Como digo muchas veces en estos exámenes de física, la mayor parte de los ejercicios son puro formulario y aquí tenemos un ejemplo. La fuerza eléctrica es E por Q. El campo eléctrico es V partido D. Sustituyendo aquí arriba la E por V partido D, tengo que F es V partido D por Q. Despejando la V, cuidado a la hora de despejar, no tocamos la V. Dejad la V tranquila, es lo que queremos despejar. Por tanto, lo que nos molesta es la D, que está dividiendo, pasa multiplicando. Y la Q, que está multiplicando y pasa dividiendo. Por lo tanto, F por D partido Q es la V. Simplemente sustituimos y tenemos una diferencia de potencial de 1500 voltios entre las dos placas. Seguimos, problema 3, es un problema de movimiento vibratorio armónico simple, una masa de 7 gramos que pasamos a kilogramos, vibra con una amplitud de 10 centímetros que pasamos a metros, con una frecuencia de 3 hercios. Me pregunta que calcule la elongación para la cual se igualan su energía potencial y su energía cinética. Veamos, yo tengo una partícula que vibra de esta forma. Sube, baja, sube, baja. Este es su movimiento. Si me sitúo en este punto de aquí arriba, su energía potencial, que es un medio de K por X al cuadrado, al ser la X en este punto la amplitud, pues la energía potencial en este punto sería un medio de K por A al cuadrado. En este punto la partícula está parada, sube, se para y baja, se para, etc. Sumando ambas energías tenemos pues la energía mecánica de la partícula, que es un medio de K por A al cuadrado. Energía mecánica que va a ser constante, por eso yo la busco en algún punto donde conozca ambas energías y las sumo.
ya tengo pues el valor de la energía mecánica de esta partícula. Sabemos que la potencial es un medio de K por X cuadrado y por tanto podemos buscar la cinética restando ambas. Y me queda esta expresión para la cinética. Una vez que tengo las expresiones de las energías, sí, simplemente formulario como siempre, hay que igualar la potencial con la cinética, puesto que es la condición que me impone el enunciado. Al igualar la potencial con la cinética, el 1 medio y la K desaparecen, este x cuadrado pasa sumando al primer miembro y me da 2x cuadrado, el 2 pasa dividiendo y el cuadrado como más menos la raíz cuadrada, dándome como solución, sustituyendo la A por 0,01, más menos 7,1 centímetros, pasándolo de metros a centímetros. Más menos significa que aquí arriba y aquí abajo se produce este hecho, que se igualan las dos energías, la potencial y la cinética. Seguimos, problema 4. Se trata de un ejercicio de campo magnético. Tenemos una espira de radio 5 centímetros, que pasamos a metros, por la que circula una intensidad de 10 amperios, que hemos dibujado así. Viene así y se va por aquí. Me pregunta el campo magnético en el centro de la espira. De nuevo, una fórmula. La fórmula del campo magnético en el centro de una espira es mu por I partido 2R. La I la tengo, la R la tengo, mu es un dato que aparece en el ejercicio y por tanto sustituyo y el problema está terminado. 1,26 por 10 a la menos 4 teslas. Eso sería el módulo del campo magnético. Si cogemos la espira con la mano derecha, ¿sí?, y la agarramos con el dedo gordo, el pulgar, en el sentido de la intensidad, fijaros que los dedos en la zona central de la espira apuntan hacia vosotros, lo cual significa que en el centro de la espira, tal como está dibujada aquí, el campo es perpendicular a la misma y saliente. Eso también es importante decirlo, no solamente el valor numérico, sino, al ser una magnitud vectorial, también su dirección y sentido. Seguimos con el ejercicio número 5. Es un problema de 3 apartados sobre campo gravitatorio. Me dice que un determinado satélite tiene un periodo de órbita de 90 minutos, que pasado a segundos sería 5.400 segundos. Me pregunta a qué distancia de la superficie terrestre se encuentra el satélite. Como dato me da el periodo, pues esta es la fórmula del periodo de un satélite que está en órbita. Gm se puede sustituir por 9,8 RT cuadrado. Recordad que G sub 0 es GMT partido RT cuadrado. Pasando RT cuadrado al primer miembro, nos queda que el producto G por M de la Tierra se puede sustituir por G sub 0, que es 9,8 RT cuadrado. Por tanto, como que el dato que tengo en el enunciado es el radio de la Tierra, voy a utilizar esta fórmula en lugar de esta. Simplemente despejando la D, probad de hacerlo. Si los planteamientos matemáticos en los problemas de física muchas veces os cuestan, probad de despejar de aquí la D, está despejada. Recordad, primero le vamos al cuadrado para sacar la D de dentro de la raíz y luego la despejamos. No es difícil, probadlo. Una vez que llegamos a esta fórmula, no hay más que sustituir. Formulario y sustituir es prácticamente la física de bachillerato y nos da este resultado. Cuidado, esto es, lo hemos dicho más de una ocasión, la distancia desde el satélite hasta el centro de la Tierra. Esa es la D que aparece en las fórmulas. Pero a mí me preguntan a qué altura se encuentra. Pues a esta distancia
debo de restarle el radio terrestre para poder tener a qué altura se encuentra. Y sale aproximadamente 277 kilómetros de altura. En el apartado B me pregunta cuál es la velocidad del satélite, cuál es su velocidad de órbita. De nuevo, una fórmula. La velocidad de órbita es 9,8 RT cuadrado partido D, siendo D la distancia no esta, sino esta que hemos hallado antes. Y por tanto, simplemente sustituyendo, me da una velocidad de 7.734 metros por segundo. Luego me pregunta cuál es el peso del satélite en el punto en el que se encuentra. Si tenemos en cuenta que el peso es la fuerza con que la Tierra atrae al satélite, aplicando la fórmula de la fuerza, GMM partido D cuadrado, y de nuevo sustituyendo GM por 9,8 RT cuadrado y sustituyendo, tenemos un peso de 3.774.374 newtons. Fijaos que en los problemas de campo gravitatorio aparece en muchas fórmulas el producto G por masa de la Tierra. Recordad que si no te dan la masa de la Tierra, pero si te dan el radio de la Tierra, Gm lo puedes sustituir por G sub 0, o sea 9,8 por RT cuadrado. Seguimos un problema de lentes delgadas. Recordad la fórmula de las lentes delgadas: 1 partido S', que es la posición de la imagen, menos 1 partido S, que es la posición del objeto, igual a 1 partido F', que es la posición del foco imagen. Me dice que es una lente convergente, por tanto foco imagen positivo. El foco imagen lente convergente está a la derecha, por tanto positivo. Sí, y en el apartado A situamos un objeto a 15 centímetros de la lente. Según los libros de segundo de bachiller que más manejáis, sí, consideramos como convenio que situamos el elemento óptico delante de la lente. Por tanto, la posición del objeto es siempre negativa, porque está por delante de la lente, que es considerada el eje de la SIS. Por tanto, simplemente sustituyendo, si aquí hemos despejado S', intentadlo, repito, la parte matemática, practicadla bastante, es donde más falláis, ¿sí? Por tanto, simplemente sustituyendo, me queda que S' es igual a 30 centímetros. Si miráis el esquema, fijaos, si esto es 10, luego 15 está un poco más allá, trazando los dos rayos fundamentales, el que viene del infinito se va hacia el foco imagen, el que pasa por el centro de la lente no se desvía, por tanto la imagen se me forma a 30 centímetros a la derecha de la lente, por tanto es una imagen real, está formada por los propios rayos de luz, ¿sí? En el caso del apartado B, simplemente modificamos la posición del objeto. Si esto es 10, esto es 5, lo acercamos a la lente. Aplicando la misma fórmula, obtenemos que S' es menos 10 centímetros. Es decir, la imagen se forma, ¿sí?, dentro de la zona donde está el objeto, ¿sí? Tendría que haber salido justo aquí encima. Como veis, el dibujo no está muy recto, pero nos sirve para ayudarnos a entender lo que ha ocurrido. Por tanto, es una imagen virtual. Siempre que en un problema de lentes me salga S' positivo, la imagen se formará a la derecha, será por tanto real. Si me da negativo, se formará a la izquierda, por tanto será virtual, pues se forma por la prolongación de los rayos. En el apartado C me dice cómo he de situar el ojo para ver correctamente estas imágenes. La idea es la siguiente: si nosotros
situamos demasiado cerca del ojo, a menos de 25 centímetros, sí, una imagen no la podemos ver. Estamos más cerca del llamado punto próximo, que es a 25 centímetros. Por tanto, en el primer caso, si he de situar el ojo a 25 centímetros de la imagen, lo he de situar a 55 centímetros de la lente, como mínimo para ver correctamente la imagen. En el caso del apartado B, ¿sí?, la imagen se forma aquí, yo tengo objeto, fijaros bien, tengo objeto, la lente y mi ojo. Esta es la situación normalmente. Y entonces, ¿cómo he de situar el ojo? Pues, como siempre, a 25 o más centímetros de la imagen. Luego, si de aquí a aquí hay 10, como mínimo, a 15 centímetros de la lente. Esa sería la respuesta. Como veis, sí, tenéis terminado el examen de 2016, modelo 2, opción B. Sí, intentar repetirlo, como os digo siempre, hacer los procesos matemáticos. Si hay que deducir alguna fórmula, aprended bien a deducirla, sí, aprended a aplicarlas y veréis que la física es bastante más simple de lo que a la mayoría os parece. Es simplemente aplicar un formulario que no os queda más remedio que tener bien claro en la cabeza. Por tanto, poneos a hacer estos ejercicios. Que no te sale, pones el vídeo y yo te lo explico. Y como digo siempre, poneos a trabajar.